Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Saludo cariñoso. Bienvenidos a mi hogar. Bendiciones y riquezas de Dios descansen sobre cada uno de ustedes que toman el tiempo y la oportunidad de poder venir y estar con nosotros. Todos los martes queremos animar al pueblo de Dios lo más posible que sea, porque pues todos necesitamos, ¿verdad?, de ser animados, fortalecidos, y no hay nada mejor que la palabra de Dios. Es la que nos ayuda, nos da fortaleza, nos da ánimo, nos da la fuerza espiritual. Porque vivimos en tiempos trabajosos, dificultosos, pero en medio de todos los tiempos, Dios no cambia, Dios es el mismo. A pesar de quien esté en la Casa Blanca, ¿verdad?, quien sea el presidente, el reino de Dios no consiste con los gobiernos naturales. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios, Él fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Y el propósito de Dios siempre ha sido tener un pueblo, ¿verdad?, que puedan tener comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Quiero animarlos en esta tarde y compartir con ustedes ciertas escrituras que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro escribe, el apóstol San Juan, escriben los apóstolos que caminaron con Jesús, que conocieron al Señor personalmente. Pablo posiblemente lo conoció, ¿verdad?, cuando andaba Pablo en todas sus acciones religiosas, porque era fariseo. Sin duda que en alguna ocasión escuchó al Señor Jesús predicar, pero no lo vino a conocer hasta después, ¿verdad?, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, cuando tuvo un encuentro con Él, con el Señor. Mientras iba caminando a Damasco, pues se encontró con el Cristo resucitado. Y viene a ser Pablo, que antes era Saulo, el perseguidor de la iglesia. Ahora viene a ser Pablo, el apóstol amado, el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Porque tuvo una experiencia personal, una experiencia real con el Señor. Y de ahí viene, ¿verdad?, las cartas, las exhortaciones, las predicaciones, las enseñanzas, la doctrina del apóstol Pablo, junto con todos los demás de los apóstoles. Y el apóstol Pedro escribe allá en la primera epístola de San Pedro acerca de una esperanza viva. La palabra esperanza es una expectación basada con mucha confianza, que las cosas en este mundo y la condición presente han de cambiar. Y entonces en esta esperanza que tenemos, es una esperanza viva que las cosas van a cambiar. Tarde que temprano van a cambiar, y si el mundo alrededor, el sistema del mundo no cambia, siempre sigue siendo el mismo, a pesar de que la Biblia dice que va caminando de mal en peor. Pero lo que cambia es que nosotros cambiamos, ¿verdad?, en la manera que nos relacionamos con el Señor, en nuestra comunión con el Señor, en la manera que venimos a la presencia de Dios,
Eso es lo que cambia, esa es la esperanza que tenemos, que mientras vamos caminando, vamos creyendo, confiando en el Señor, vamos cambiando de lo que nosotros somos a lo que Él quiere que seamos. Porque yo siempre he dicho, y muchos de ustedes que me han oído en mis predicaciones, en mis enseñanzas durante los años, me han oído decir que todavía no somos lo que algún día seremos, pero lo real es, y lo más precioso es, que ya no somos lo que éramos, porque hemos venido cambiando desde el momento que le dimos nuestra vida al Señor Jesús. Y el apóstol Pedro escribe estas palabras, dice: bendito el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Una esperanza viva. Es una esperanza, pero es una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias a Dios que resucitó el Señor de los muertos al tercer día. Para una herencia incorruptible, incontaminable y inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, dice, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En los últimos días se ha de manifestar esta salvación completa, toda su plenitud, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios entre en la plenitud de la gloria y el propósito de Dios y el llamado de Dios para sus vidas. En lo cual, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿verdad? Que todos nosotros que caminamos con el Señor, pues todos tenemos pruebas, luchas, dificultades, en diferentes maneras, en diferentes condiciones nos encontramos, ¿verdad? Diferentes saciones en nuestras vidas, que pasamos por diferentes cosas, experiencias en nuestra vida que son instrumentos, podemos decir, que Dios usa para desarrollar su naturaleza, ¿verdad? Para que podamos crecer en la fe, en la confianza, en el amor que tenemos para el Señor. El propósito del enemigo, el diablo, es de destruir, pero si nuestro corazón está bien con Dios, aún lo que el diablo intenta para nuestra destrucción, Dios lo usa para nuestro avance, ¿verdad? El desarrollo de la naturaleza y el carácter de Dios en nuestra vida. Para que sometida, dice, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Solo que tenemos una esperanza. Hay un dicho entre nosotros los latinos que dice: la esperanza es la última que se acaba. Y esa es la última que se acaba, ¿verdad? Tenemos la fe, tenemos la esperanza y tenemos el amor de Dios. La mayor de todos los tres es el amor, claro que sí, porque esa es la naturaleza de Dios. Muchos años pasados en nuestros cultos de alabanza, posiblemente algunos de ustedes que estuvieron con nosotros en años pasados en los cultos, podemos recordar los coros, los cantos y las canciones de alabanza que cantábamos en nuestros cultos de adoración. Pero había un corito que cantábamos que decía: hallé una nueva alabanza,
hallé una nueva esperanza, hallé una nueva alabanza en el Señor. Y es una nueva alabanza, claro que sí, pero también una nueva esperanza, ¿verdad? Porque las misericordias de Dios son frescas todos los días y cada día que amanece, pues tenemos una esperanza nueva, una oportunidad nueva de conocer al Señor, de obedecer al Señor, de desarrollar la obra de Dios en nuestra vida. Y es algo muy precioso el caminar con el Señor. El apóstol Pablo escribe por allá en Romanos, en el capítulo 5, me parece. Y él dice estas palabras en Romanos capítulo 5. Muy precioso escribe Pablo y dice en el versículo 5, dice, y la esperanza, dice, no avergüenza. No avergüenza, no te deja, en otras palabras, la esperanza que tenemos en Dios no nos deja avergonzados, porque Dios no nos sacó de la tierra de la esclavitud, de la tierra de tinieblas, para dejarnos tirados, abandonados a medio camino, sino que Dios nos sacó de la esclavitud para traernos a la plenitud de sus riquezas. Sus riquezas, claro, pues consiste del el desarrollo de la naturaleza de Dios, ¿verdad? La vida de Dios en vosotros. Y podemos decir, como dijo Pablo cuando escribe a los cristianos en la ciudad de Colosas, dice, es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y en Romanos 5 Pablo escribe, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo viene a nuestros corazones para dar energía, fuerza a esta esperanza viva de la cual el apóstol Pedro escribe. Es una esperanza que no avergüenza, no te deja avergonzado. Tu confianza en Dios no te deja avergonzado. Y sigue el apóstol Pablo escribiendo en Romanos capítulo 8, en el verso 24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, dice, no es esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia, dice, lo aguardamos. Aunque tenemos que esperar, ¿verdad? La paciencia es necesaria para el desarrollo del carácter, la naturaleza de Dios. Ojalá y que todo fuese rápido, ¿verdad? Que de la noche a la mañana todo cambiara. Pero lo cierto es que las cosas no cambian de la noche a la mañana, sino que se toma un proceso de tiempo, un desarrollo, un caminar, ¿verdad? Un ser fiel al Señor, un caminar en obediencia al Señor. Si tuvieses voluntad y fueses obediente, comerás de los bienes, las riquezas de la tierra. Y estaba hablando de la tierra prometida, las promesas de Dios son sí, son amén. Y la esperanza que tenemos es una esperanza viva en nuestro corazón. Esperamos que las cosas cambien, ¿verdad? Y a pesar, y si no cambiasen las cosas, esperanza tenemos que nuestra vida sí cambia. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios es el que siempre fue, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Solo que aquellos que es necesario cambiar, que tienen que cambiar, somos nosotros.
Pero si no tenemos esperanza de cambiar, de que las cosas se van a mejorar y vamos a poder tener más seguridad, más confianza en Dios, entonces, hermanos, seríamos entonces desanimados, ¿verdad? Una de las cosas más trabajosas ver es una persona que está con un espíritu de depresión, ¿verdad? Porque ha perdido la esperanza, ha perdido el ánimo. Hay tantas ocasiones que decimos, no tiene ánimo, no puede levantar cabeza, no tiene ánimo. ¿Por qué? Porque pues la esperanza se le ha reducido a menos que nada y no tiene esperanza de que Dios tiene el poder y la capacidad de cambiar las situaciones y las cosas en nuestra vida. Las cosas cambian, hermano, así como cambian las estaciones, así cambian las cosas en nuestro caminar con Dios. Pero es necesario seguir creyendo, confiando en ese Dios en el cual hemos creído. Dijo el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Romanos, dice estas palabras, por allá en el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No hay no hay otra cosa que nos da esperanza en Dios como las Sagradas Escrituras. Por eso es que es tan necesario comer la palabra, creer la palabra, confesar la palabra, hacer la palabra personal en nuestra vida, activar, dejar que el Espíritu Santo active la palabra de Dios en nosotros. Porque nadie, escúchame bien, nadie puede nunca crecer más alto que lo que está confesando. Su confesión es el nivel de su crecimiento. Pero para poder confesar tenemos que creer. Para poder creer tiene que haber esperanza en nuestra vida, que Dios es un Dios verdadero, que Él cumple sus promesas, que Él no es hombre que miente, ni hijo del hombre que se arrepiente, sino que lo que Dios ha dicho, de cierto lo cumplirá. Y en ese pensamiento, en ese canal, podemos vivir, podemos fluir, podemos crecer, podemos desarrollar la naturaleza de Dios, podemos cambiar de lo que nosotros somos a lo que Él desea que seamos. Gracias a Dios por el don del Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras, y detrás de la palabra, el Logos, la palabra, la Biblia, hay una inspiración, hay una vida, la voz de Dios. Y si leemos y creemos y aplicamos la palabra a nuestra vida, obedecemos la palabra, entonces esa palabra tiene la capacidad de cambiar las situaciones y crear en vosotros una esperanza viva, porque el apóstol Pedro dijo que Dios nos ha dado por medio de la resurrección de Jesucristo una esperanza viva. El apóstol San Juan escribe en Primera de San Juan, por allá en el capítulo 3, en el versículo 3 me parece, dice estas palabras, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él mismo, se purifica a sí mismo, así como él es puro. La esperanza es la última que se acabe. Nunca pierdan esperanza de que las cosas cambiarán y de las cosas se van a mejorar,
porque Dios en vosotros cambia las situaciones en nuestra vida. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15, dice estas palabras. El apóstol Pedro, en el versículo 15 dice, entonces, dice, si no, dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Santificar quiere decir apartar, dar a Dios su divino lugar en nuestras vidas. Préstale a Dios su divino lugar que a Él le pertenece en tu vida. Pedro nos dice, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre, dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza, de la esperanza, de la esperanza, dice, que hay en vosotros. Una esperanza que se mira, se ve, se demuestra en nuestra vida. Una esperanza que nos va cambiando, ¿verdad? Nos va cambiando, nos va cambiando, nos va cambiando. Mientras vamos caminando, vamos conociendo más a Dios. Vamos aprendiendo sus modos. Vamos aprendiendo, caminando en sus caminos. Vamos no solamente viendo sus maravillas, pero lo vamos conociendo tal y como Él es. Pero vamos cambiando a la imagen que Él quiere que seamos. Es una transformación de vida, no es un asunto religioso meramente, sino que es un cambio de vida, es una energía, es la unción del Espíritu Santo que nos ayuda a sobrevivir en este mundo cruel en el cual vivimos. Tanta confusión, tanta violencia, tanta división, todas las cosas que acontecen alrededor nuestro, en medio de un mundo que es contrario a la voluntad de Dios. Podemos vivir vidas victoriosas. Solamente Dios sabe y conoce, y Él ha visto ya lo que ha de acontecer en los próximos 4 años de la nueva administración que se supone de ser bendecida o entrar en una nueva administración mañana, ¿verdad? En la ciudad de Washington, D.C. Cuando un nuevo presidente ha de entrar en la nación de América, solamente Dios conoce lo que se va a desarrollar, lo que se va a llevar a cabo, los cambios que van a acontecer. Solamente Dios sabe. Pero lo cierto es que este Dios, en quien hemos puesto nuestra confianza, nos ha dado un deseo profundo en el corazón, una nueva esperanza de que a pesar de que entramos en una nueva administración, Él sigue siendo el mismo, Dios no cambia y podemos tener una confianza segura, ¿verdad? En Dios. Porque nuestra confianza y nuestra fuerza, nuestro aliento y nuestra esperanza está en Dios, el Dios de la Biblia, el Dios a quien sirvemos, el Dios a quien adoramos y bendecimos. Ese Dios está con cada uno de vosotros, dijo el Señor Jesús. He aquí, yo estaré con vosotros, no os dejaré ni os desampararé, sino que estaré con vosotros hasta el fin del siglo. Esa es la esperanza viva que tenemos en el Señor. Y el apóstol
San Pablo termina con estas escrituras en el capítulo 6 del libro de los Hebreos. En el capítulo 6, y menciona las escrituras en caso que quieres escribirlas y volverlas a leer en tu tiempo de meditación, en tu tiempo de comunión con Dios. En Hebreos capítulo 6, en el versículo 17, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar, dice, más abundantemente a los herederos de la promesa, que somos nosotros aquellos que hemos conocido al Señor, la inmutabilidad, dice, de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente, Dios no es embustero, Dios no es traicionero, Dios no nos hace una promesa y luego no las cumple. No, Dios no miente. Dice, es imposible que Dios mienta. Tengamos, dice, un fortísimo consuelo en que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta lo más adentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, dice, para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué dice Pablo en esta porción de la Escritura? En su interpretación, claro, dice, escuchen bien, hermanos, Dios no miente, Dios hace promesa y la cumple. Él entonces nos ha dado una segura y firme esperanza por medio de haber entrado hasta lo más adentro del velo, haber penetrado hasta lo más adentro del velo, donde tenemos nosotros un ancla, un enclave, ¿verdad? Un ancla que se agarra de lo más adentro del velo, donde está Jesús, a la diestra del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado, nuestro consejero, nuestro consolador, Él es la paz, Él es el por medio, ¿verdad? Y nos ha dado una esperanza viva en el corazón y una confianza de que Dios siempre escucha nuestras oraciones y viene a socorrernos, a ayudarnos, a fortalecernos en nuestro caminar, en el camino en el cual estamos caminando. Sean bendecidos, sean animados, sean fortalecidos en esta tarde, queridos hermanos. No pierdan la esperanza que Dios ha depositado en sus corazones. Aunque las cosas se ven, ¿verdad? Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, aunque se mira negativa la situación, en medio de todas las oposiciones del enemigo, Dios sigue siendo Dios. Y aquellos que de nosotros que confiamos en Dios, lograremos la victoria, porque Dios es victorioso. Dios los bendiga y los guarde y los colme de sus riquezas, sus bendiciones, les dé fuerza, ánimo, que la esperanza que Dios ha depositado en sus corazones se despierte y aumente esa esperanza en sus corazones, les dé nueva fuerza, nuevo ánimo en su caminar con Dios. Padre, te doy gracias por cada persona que me escucha en esta ocasión. Bendícelos, fortalécelos, anímalos, refréscalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por hacerlo. Amén.